El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una consulta virtual y estoy aquí en las redes del doctor David Vega. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo Bien, doctor, ya cumplimos el mes aquí debutando en esta Mira, consulta sí, virtual. ya hicimos récord, ¿no? Ya hicimos un nuevo récord del récord anterior que también lo tenía yo, que era 3 semanas, ahora tenemos un nuevo récord que es 4. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, algo que creo que no habíamos hablado más que nada de este canal. Yo soy Sí, ¿no? fiel seguidor de este canal, entonces sí he visto los temas que ha tratado. Hoy vamos a hablar de esclerosis sistémica progresiva. Entonces, Doc, aquí producción me hizo unas preguntitas que ya compartí con usted, que ya vimos a dónde vamos a llevar todo esto, lo que es la consulta. Pero lo básico de los básicos, ¿no? ¿Qué es exactamente ¿Qué es la la esclerosis? esclerosis? Bueno, la esclerosis sistémica progresiva es el nombre de una enfermedad reumatológica, otra prima hermana de las enfermedades de las que hemos hablado, entre ellas lupus, síndrome de Sjögren, y la esclerosis sistémica progresiva también es una enfermedad autoinmune. Sin embargo, esta entidad tiene algunas características importantes y en el nombre viene la manifestación más importante, que es esta parte de la esclerosis. Cuando nosotros hablamos de esclerosis, hablamos de deposición de tejido más allá de lo que necesitas, entonces cuando se pone duro algo. Por ejemplo, un callo es la deposición de mucha queratina en la piel y se pone duro. Wow. Ok, entonces es como si se te hiciera una uña en la parte suave del dedo. La uña es pura queratina y entonces por eso se pone dura, ¿no? Entonces, ese proceso de endurecimiento en algunas partes del cuerpo es normal, en muchas otras no lo es. Y entonces, cuando hablamos de esclerosis, es que los tejidos se ponen duros, sistémica, que puede afectar muchos tejidos a la vez, y progresiva, le da la característica de que se van añadiendo cada vez y cada vez más tejidos y el mismo tejido se va avanzando en su afectación. Entonces, hay algunas características importantes de la enfermedad y una es, primeramente, que es de origen autoinmune. Como hemos hablado en otros episodios, hay algunos anticuerpos que están relacionados a artritis reumatoide, a síndrome de Sjögren, a lupus, por ejemplo, pero la esclerosis sistémica también tiene sus anticuerpos específicos, ¿sí? Que nos permiten diagnosticarla. Y estos anticuerpos producen primariamente inflamación en los tejidos, como ya lo hemos platicado previamente. Pero lo que hace diferente a la esclerosis sistémica a otras enfermedades reumatológicas es la reacción del cuerpo para cicatrizar esos tejidos. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo me inflamo de la piel, ahorita que te picaron los moscos y te inflamó la piel, imagínate que esa parte después te queda dura. ¿Sí? Los pacientes con esclerosis sistémica se les inflama toda la piel y se queda duro todo el tejido, todo el brazo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la parte donde le llamamos esclerosis. ¿Sí? Hay otros tejidos, por ejemplo, tejidos del intestino, del esófago, por ejemplo, que también después de inflamarse se ponen duros. Ok. ¿Sí? Y entonces hay muchos síntomas. Es muy compleja la enfermedad, pero quisiera que se quedaran con una de las partes importantes. Uno, hay anticuerpos que producen inflamación y posterior a que producen inflamación, la reparación es anormal. Y eso es lo que produce la esclerosis. ¿Ok? Entonces, dependiendo del órgano que se ve afectado, esas son las manifestaciones que vemos. Eso es a grandes rasgos lo que hace la enfermedad. Y ahorita que vayamos contestando las otras preguntas, les voy comentando otras características importantes. Doctor, me quedé asombrado de lo que acaba de mencionar, no más que nada, porque hablaba de que algunos
órganos se pueden inflamarlo, endurecerse. Endurecer. ¿Eso también aplica para los pulmones, para el corazón? Sí, por ejemplo, la esclerosis sistémica puede tener inflamación en el pulmón y la reparación del pulmón, algunos de ustedes lo habrán escuchado, es un término médico, pero que a veces lo tenemos así presente, que le llamamos fibrosis. ¿Ok? Entonces, la fibrosis o cicatrización. Sí. Cuando el pulmón tiene una función muy característica, se los explico. El pulmón tiene varias capas. Una vez que nosotros respiramos aire, inhalamos, lo metemos al aire al pulmón. El pulmón tiene una capita que es muy delgadita, ¿sí? Como imagínense que de este tamaño. Entonces el oxígeno tiene que atravesar esta barrera, la atraviesa y llega un eritrocito y atrapa ese oxígeno y ya nos lo lleva al corazón y de ahí se distribuye. Esa capita, cuando se inflama, en vez de estar de este tamaño, se vuelve de este tamaño, Wow. de gruesa, porque se fibrosa. Y entonces el oxígeno batalla mucho para entrar. Y también batalla mucho para salir el dióxido de carbono. Entonces, eso produce la fibrosis en el pulmón, por ejemplo. Te puede producir la esclerosis sistémica te puede producir una enfermedad pulmonar intersticial, así se llama. Esa capita donde tiene que atravesar el oxígeno hacia al vaso sanguíneo, pues es el intersticio. Es una capita muy delgadita y se inflama y se pone gruesa. Y es lo que te da la fibrosis. Como siempre les he comentado en otros podcasts, por ejemplo, cuando yo les platicaba de esclerosis sistémica, de la espondilitis anquilosante, yo quería que supieran que el oftalmólogo es el que nos manda a los pacientes. Bueno, en este sentido, el que nos manda a los pacientes es el neumólogo. Porque estos pacientes que tienen esclerosis sistémica y se les afecta el pulmón pueden tener una manifestación como tos crónica. Ok. Hubo muchos pacientes que en esta época oscura que tuvimos de COVID, hubo muchos pacientes que debutaron con enfermedades de este tipo en COVID y en algunos casos se asumió que había sido una fibrosis post-COVID, pero en realidad eran pacientes que habían debutado con las enfermedades como esclerosis sistémica. Es importante que sepan ustedes que uno de los detonantes de las enfermedades reumatológicas son precisamente como familia los coronavirus, como sucedió con el COVID. Entonces, muchas enfermedades reumatológicas aparecieron después del COVID, porque es un virus que normalmente puede activar el sistema inmunológico, hace que produzcas anticuerpos contra ti y te da la inflamación. Entonces, los neumólogos son los que nos mandan a los pacientes que tienen tos y que ellos ya les descartaron infecciones. Entonces ya nos preguntan a nosotros, oye, ¿tú crees que tenga una enfermedad reumatológica en el pulmón? En la esclerosis sistémica no es la única que produce, pero sí es la de las más comunes que produce esto. Entonces, sí es importante que haya buena comunicación entre el neumólogo y el reumatólogo en este sentido. Entonces, en el corazón, ahorita preguntabas, también hay afectación. Y estas afectaciones, por ejemplo, pueden ser a nivel de los vasos sanguíneos que tienen que llegar del pulmón al corazón. Ok. Ahorita yo les había comentado que la membrana que tiene que atravesar el oxígeno para llegar al vaso sanguíneo, pues es de este tamaño. Bueno, pues abajito de eso está la membranita del vaso sanguíneo. Resulta ser también que el vaso sanguíneo se puede poner grueso. Wow. Ok, entonces, no tiene tos, pero sí le falta el aire. Cuando empiezan eso es como... Sí, empiezan a tener agitaciones. el síntoma de disnea, esa falta de aire. Wow. Entonces, ese también es un síntoma importante que tenemos que saber detectar. Y justamente, Doc, hablando de los síntomas, me gustaría preguntarle cuáles son los síntomas más comunes que aparte de estos que he comentado, muy importantes porque afectan a dos órganos muy importantes de nuestro cuerpo.
En cuestión de esclerosis sistémica progresiva, ¿qué síntomas presenta un paciente? Ok, bueno, y va ligado a lo que les iba a explicar ahorita, qué bueno que lo preguntaste. Bueno, resulta ser que hay un síntoma que se le llama, así le pusieron, el que lo describió, se llama fenómeno de Raynaud. Mm, Ok, el Raynaud es una manifestación principalmente en las partes más alejadas del corazón. Por ejemplo, los dedos. ok. Ok, entonces, el Raynaud es observar en el paciente que con el cambio de temperatura, tus dedos se te pongan blancos. Se te ponen blancos porque cierra el vaso sanguíneo. No sé si han agarrado alguna liga alguna vez y se han puesto a jugar. Sí. Y se pone la liga en el dedo y el dedo se empieza a poner morado. De hecho, si ustedes aprietan así su mano y la abren, van a ver cómo primero se pone blanca y luego se pone rojita porque le regresó la sangre. Bueno, a los pacientes que tienen fenómeno de Raynaud, el vaso sanguíneo se les cierra tanto tiempo que deja de mandar sangre al tejido y se pone blanco. Mm, Y luego ya pasa tanto tiempo que ya no llega sangre que se pone morada. Y después se abre el vaso sanguíneo y llega la sangre y se pone rojo. El fenómeno de Raynaud es la descripción de se me pone blanca la mano, luego morada y luego roja. Siempre blanca, a veces no morada, pero sí roja. Blanca siempre se pone. Entonces, esa situación es uno de los síntomas que pueden preceder hasta 10 años antes a los pacientes que tienen esclerosis sistémica. wow. Entonces, este síntoma, por ejemplo, hay personas que son muy delgaditas, mujeres que con el frío se les ponen blancas las manos o les cambian de color. A esas personas hay que interrogarlas, revisarlas, porque ya tenemos manera de detectar con mucha anticipación 10 años. todas estas complicaciones que yo les he estado ahorita comentando. Entonces, sí es importante esa parte. Ese es un síntoma. Les voy a platicar más o menos. Si te da tos, pues vas a ir con el neumólogo y el neumólogo nos lo va a mandar. Sí. ¿Ok? No vas por tos al reumatólogo. Sí. ¿Ok? Sería un poquito raro, ¿no? Exacto. Si se te seca el ojo o se te inflama, pues el oftalmólogo nos lo va a mandar. El síndrome de Raynaud, normalmente los pacientes pueden ir con un internista o con un médico de primer contacto. Incluso algunos van con angiólogos porque ven que no está circulando bien la sangre. Entonces ellos son los que nos mandan esos pacientes. Pero antes de decirles que es por alguna otra cosa, sí es importante que les detectemos nosotros o les descartemos que no sea por una enfermedad reumatológica porque el pronóstico cambia mucho, entonces es importante eso. Y hay otros síntomas, por ejemplo, si te da artritis, pues ya llegas con nosotros. Si te da inflamación en la piel, pues te ve el derma y él te manda con nosotros. O si te dan los síntomas gastrointestinales, ¿ok? Reflujos, que los gastroenterólogos estudian con algunas algunas maniobras diagnósticas como se llama manometría esofágica. Te ponen unos sensores en el esófago para ver si tu intestino se mueve bien y dependiendo de cómo se mueva, también ellos nos pueden mandar a los pacientes. Entonces, hay muchas maneras de abordar esto, pero los síntomas correspondientes a cada especialidad, tos, dificultad respiratoria, o bien lesiones en la piel, o bien artritis, o bien síntomas gastrointestinales como reflujo recurrente y que no se quita con lo habitual, y lo del fenómeno de Raynaud. Eso lo puede identificar muy bien cada persona, y hacer una evaluación a tiempo, la verdad es que hace la diferencia. Sí. Doc, y justamente hablando de... Hemos hablado creo que de dos órganos importantes. ¿Qué otro tipo de órganos puede afectar esa enfermedad como la esclerosis? Pues principalmente, o sea, puede afectar tus articulaciones, puede afectar tu piel, puede afectar tu esófago, tu intestino grueso, puede afectar el estómago, puede afectar el pulmón per se y el corazón. En casos ya muy avanzados puede afectar también el riñón. Les estoy diciendo estos en ese orden más o menos en las que van apareciendo, pero muchos pacientes
muchos. El fenómeno de Raynaud lo tenían tiempo antes de que empezaran a ser estudiados, ¿sí? O les decían que era por el frío y ellos lo creían. lo creían así. Preguntar muy bien historia de medicamentos. Hay medicamentos que producen esto. Hay fumar, por ejemplo, también produce esto, el fenómeno de Raynaud. Wow. Entonces, es importante que se haga una buena historial de medicamentos y de actividad que hacen los pacientes. Y hay maniobras muy sencillas. Digo, no es que se tenga que se puede tomar sangre para ver si tienes los anticuerpos, o hay un estudio que se llama capilaroscopía, que es ver nada más a un microscopio los vasitos sanguíneos que tenemos aquí abajito de la uña. Wow. Y ese dato, aquí hay algunos reumatólogos certificados en hacer capilaroscopía con los que yo trabajo. Yo no la hago, yo hago aproximaciones con un microscopio que tengo, pero si veo algo anormal, yo los mando con el especialista para que nos revise y nos dice si está alterado y ya se le puede hacer el diagnóstico al paciente con muchísima antelación. Wow. Eso es lo importante de esto. Pero esos son todos los órganos que puede haber afectados con la esclerosis sistémica. Doc, más que nada preguntarle de estos órganos, también es preguntarle cuál órgano cree que es se puede decir más, no letal, como el más Importante. importante a no producir una esclerosis sistémica. Pues mira, precisamente la vasculatura del pulmón, donde se hace grueso el vaso sanguíneo, es una de las partes que más nos importa detectar. El corazón y el sistema circulatorio son un sistema cerrado de tubos y bomba. Entonces, cuando yo respiro, meto aire, meto oxígeno, lo paso por el pulmón hacia el vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo va al corazón para llevar sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada se va a todo el cuerpo, regresa sin oxígeno, se va al pulmón, ¿sí? Se oxigena y otra vez regresa al corazón. Y así está dando vueltas. La sangre que regresa, que se va a nuestro corazón derecho y pasa al pulmón. Bueno, el detectar que un paciente tenga los vasos sanguíneos con presión elevada, que se llama hipertensión arterial pulmonar, esa es la parte más importante que nosotros como reumatólogos, y nos apoyamos con los neumólogos y con los cardiólogos, es la más importante que queremos descartar, ¿ok? Entonces, si se le da una vigilancia adecuada, se pueden atender con mucha premura antes de que afecte ya más de manera irreversible a los pacientes. Ok, aquí producción me indica que ya nos queda, pues ya no tan poco tiempo, sino que ya tenemos que terminar esta consulta virtual. No me gustaría irnos antes nos comentara un breve resumen o algo que más quiera agregar acerca de esta enfermedad. Es una enfermedad muy interesante, Doc. La verdad, yo estoy fascinado con esto que nos acaba de explicar. Más que nada por el hecho de que nos mencionaba con 10 años de antelación puedes tener síntomas y diagnóstico. Sí, la parte importante ahorita que viene el frío, muchos pacientes pueden llegar a tener el síntoma del fenómeno de Raynaud. Si lo tienen, pues hay que irse a revisar. Ya hay manera de detectar si ese fenómeno solamente es por el frío o no, ¿sí? O si realmente tienes una enfermedad reumatológica. Entonces, esa sería ahorita la parte importante de eso, porque sí, la verdad es que ya cuando vemos a un paciente con enfermedad avanzada ya es más complicado poder ayudarlo. Entonces, sí se les puede ayudar, por supuesto, pero es más difícil. Y como les he dicho siempre, entre más temprano es mejor. Pero esta sí en específicamente, entre más temprano es mucho, pero mucho mejor. El pronóstico es completamente abismalmente diferente. Entonces, sí hay que verlo. Hay muchas cosas todavía en el tintero sobre tratamientos y cosas que podemos hablar después, pero creo que eso sería lo más importante. Ok, muchas gracias, doctor. Y para todas las personas que tengan dudas o quieran dejar pues, sugerencias o temas de que a ustedes les gustaría
que el doctor tocara, pues nos pueden encontrar en redes sociales como reuma.dr o doctor Vega, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Spotify. Ya estamos prácticamente en todas las plataformas posibles. Nos falta Twitter, que se puede transmitir en vivo, pero ya lo estamos gestionando ahí todavía para ver qué onda, ¿no? Muy bien. Entonces, pueden mirar aquí todos los comentarios, dar like, compartir. Yo he aprendido mucho, doctor, con sus lives, la verdad. No al punto en que ya soy médico y quiero medicar, sino simplemente para prevenir situaciones, ¿no? Prevenir enfermedades reumatológicas, para prevenir síntomas o cambiar mi aspecto de vida para prevenir factores de riesgo también, ¿no? No por el hecho de que veamos las consultas virtuales con el doctor y que nos expliquen, no, ya somos médicos para ir con las personas y tratar, ¿no? Pero si tú quieres agendar una cita porque tienes dudas, aquí también te aparecen los números de contacto donde vas a poder hablar para agendar una cita con el doctor David Vega y que ya él te explique más que nada de las cosas y no únicamente porque nosotros tocamos muy por encimita, ¿no? Todos los temas por el hecho del tiempo y por el hecho de que pues aquí no es tan práctico como una exploración ya en un consultorio. Claro, no. No, hay que checarse y pues entre más informado esté uno es mejor. Así es. ¿Algo más que nos quiera decir? No, pues ahorita vemos según cómo estén los comentarios de que la semana que entra qué tema tocamos. Hemos hecho como que pausas en donde hacemos una sesión de preguntas y respuestas de lo que nos hayan puesto Sí. en el. Ya vamos a llegar casi a 10,000 seguidores en Wow. TikTok. Entonces, yo creo que si esta semana llegamos y nos mandan muchas preguntas, pues podemos abordar eso. O incluso podemos retomar la parte ya de tratamiento de la esclerosis sistémica, porque también es interesante importante verlo, pero ahí lo revisamos esta semana y estén al pendiente. Así es, mi nombre es José Alvarado y nos vemos el siguiente lunes aquí a 2 de la tarde a través de las redes del doctor David Vega. Hasta luego.